Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bien, pues lejos de hacer caso de los botes de humo que lanzan para distraernos, los liebres mecánicas mediáticas que lanzan para hablar de todo, pero de lo que es realmente importante es ocultado. Vamos a hablar de los precios. Yo los precios vengo asustado. Estaba en un supermercado esta mañana y estaba hablando con algún comerciante y realmente es escandaloso, escandaloso. Bueno, los precios están desbocados. Ha subido un 5,6 respecto al interanual en octubre, y esto está haciendo insoportable la vida a muchas personas. Este debía de ser el tema de cabecera de todos los medios de comunicación, pero no lo es. No lo es, apenas hay reseñas en algunos, por supuesto en los medios económicos, pero estas televisiones que recibieron como primer decreto varios millones de euros a consecuencia de la pandemia, no sé qué tiene que ver la pandemia con las televisiones, pues lo callan, todo tiene una explicación. Y estamos ante un problema que afecta a los ciudadanos, ante un problema de calamidad, de auténtica necesidad, que es que las personas no pueden llegar a fin de mes porque la subida de precios lo hace imposible. Y este es un auténtico drama, y este es el tema que debe de ser los titulares de la televisión todos los días y de los medios de comunicación. Don Carlos Pajares. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Al final está sucediendo lo que comentábamos. La inflación se está desbocando, que es el impuesto de los pobres. Nos estamos haciendo cada día más pobres, somos más pobres, estamos empobreciendo como nación, como país. No nos damos cuenta, porque la inflación es ese pequeño monstruo que nos va arrancando poco a poco nuestro poder adquisitivo. Y vivimos en nuestra burbuja, ya digo, una pobreza que cada uno la va viendo de una manera, algunos de una manera mucho más lamentable, más directa y más triste, teniendo muchas necesidades incluso para pagar la luz o la cesta de la semana, y otros, pues bueno, viendo que se alejan sus sueños de poder tener una casa nueva o un mejor coche. A quien no se le aleja, porque de alguna manera en estas cosas siempre hay un beneficiado, y curiosamente el gobierno es uno de los beneficiados, porque la subida de precios lo que hace es subir su recaudación por IVA y le ayuda, 8.000 millones más. Y le ayuda a cuadrar sus cuentas. Esas cuentas de las que, como siempre hemos dicho también aquí, Europa está contenta cuando sabe que se le va a devolver el dinero. No le interesa la pobreza de un país, aunque sea de la Unión Europea. Lo que le interesa es que los préstamos y sus créditos y la estabilidad económica de la propia Unión no se le venga abajo. Y con esta situación, al final, los españoles, como decíamos, cada día más pobres, con más necesidades, el gobierno mal pagando, pero pagando su deuda, y nosotros, pues eso, viviendo cada día peor. Don Aurelio. Bueno, yo creo que las consecuencias desastrosas de un mal gobierno es siempre el mismo: la subida de los precios, la subida de la inflación. Así han empezado todos los países que nosotros conocemos, que hoy están en el desastre económico y social. Si usted mira ahora cómo empezó Venezuela, pues Venezuela empezó de esta manera, subiendo precios de una manera desproporcionada. Nosotros el otro día, yo he defendido siempre esa pequeña subida del salario mínimo interprofesional, porque me parece que era oportuno defenderla. Claro, a la vista de cómo han ido luego las subidas de precios, pues estamos viendo que nos estamos quedando muy retrasados en el tema de salarios. Pero el tema de la inflación es exactamente la consecuencia de los malos gobiernos, pero de una deriva que además en el caso de España no tiene freno, y que además usted ve al gobierno y está encantado de haberse conocido. Porque además no están en la mejora de esta situación de la bajada del costo de la energía. Ya ve usted que ahora aquí en Cantabria acaba de cerrar un segundo horno, carburos metálicos, precisamente. Ferroatlántica, mejor. Acaba de cerrar un segundo horno. Entonces, estamos viendo las consecuencias de esto. ¿Pero en qué está el gobierno? Pues el gobierno está en ver si desentierra a no sé quién, en ver si persiguen al rey emérito, Juan Carlos, que esto ya no preocupa en absoluto a los españoles. Eso ya es historia pasada y nosotros estamos en la situación que se vive en este momento. Entonces, ahora... Y a los pocos periodistas que preguntan en el Congreso,
y bueno, que ahora algo les quieren cortar. Esto ya empieza a ser bueno, es que puro chavismo. A la vista de la reacción del pueblo, que es cierto que yo creo que hay una buena parte del pueblo que está como anestesiado, ya vendrán las consecuencias y nos hará despertar, pero a la vista de esto, pues resulta que el gobierno está crecido. Porque además ahora dicen que el paro, y esto supongo que hablaremos un poco de ello, que el paro, pero si ya no es, somos la cola de Europa. Si somos la cola de Europa, el paro está en el 15% y ya no es lo que más en este momento preocupa el paro, pero preocupa mucho la situación de España y la deriva que lleva España en todos los órdenes, como es la educación, como es la sanidad, como es la actitud de esos sátrapas que hoy gobiernan comunidades autónomas, donde hoy quieren obligar a todo, pues porque, y quieren volver a tiempos que yo creo que han sido superados, como fueron los peores momentos de la pandemia, porque parece ser que ahí encontraban un caldo de cultivo extraordinario para ser como quieren ser. Hablaremos mucho de algunas de estas cuestiones, de la involución, que se lo dicen a ustedes sus seguidores, que la gente le está empezando a captar lo de la libertad. Está empezando a captar. Nosotros, porque quizá, no porque seamos más listos, que no lo somos, igual somos más tantos, porque seguimos la actualidad internacional, pues tenemos un campo de visión más amplio, pero lo que está pasando en Europa, que no se cuenta. Por ejemplo, voy a contar un detalle, porque voy a hacer un pequeño lapsus, que aquí no se van a enterar. Antes de ayer, creo que era en Turín, en una manifestación de antipasaportes y anti todo esto, en señal de apoyo, las fuerzas de seguridad se quitaron los cascos y dijeron, estamos con la población. ¿Lo han visto esto en algún telediario? No. Bien, entonces empiecen a pensar un poquito. Bueno, vamos a hablar precisamente de estos datos y del pequeño comercio. Del pequeño comercio, que esta es la gran operación globalista. El concentrar el poder en muy pocas manos, en destrozar a la familia, a la clase media, que la están pulverizando para que seamos todos globalistas, una especie de súbditos. El pequeño comercio ha bajado sus ventas en un año un 2,5%, cuando tendría que haber empezado a mejorar. Un 0,1% solo en el mes de octubre. Este es el síntoma de inflación y encima menos consumo. Don Carlos. Bueno, yo con el pequeño comercio tengo una situación un tanto ambivalente. Soy un gran defensor del pequeño comercio, pero también soy un defensor de la libertad. No, sí, pero yo me refiero que esto es un síntoma de que son muchas familias. No, sí, lo que ocurre es que el pequeño comercio, desgraciadamente, sufre, por un lado, y hablo del autónomo, del que tiene... Eso sí, es que eso entra pequeño. Por eso digo que soy ambivalente. En este sentido, yo creo que el pequeño comercio está siendo perseguido, con una subida de impuestos, con una capacidad de reacción muy limitada, y poco a poco lo estamos viendo cómo van cerrando esos comercios tradicionales de toda la vida y se van sustituyendo por grandes cadenas o por franquicias, lo cual para mí me parece un síntoma hasta cierto punto negativo y que no beneficia a una economía saneada, amplia y donde hay libertad de oportunidades. Pero por otro lado también tengo que decir que el pequeño comercio no ha sabido adaptarse tampoco a las nuevas situaciones y ha tenido dificultades. También me vuelvo a repetir, tampoco es que haya tenido muchas ayudas, la verdad, porque curiosamente la tendencia a lo que iba era cargárselo. Entonces, entre su inoperancia en muchas cuestiones y por otro lado la ayuda para ir a cargárselo, pues está haciendo que desaparezca. Yo creo que aquí lo que haría falta es que desde luego cambiara, por supuesto, completamente la dirección que tienen ahora mismo las políticas del gobierno en cuanto al pago de lo que se llama los autónomos, la seguridad social, los impuestos que los abrasan. Los ayuntamientos también tienen mucho que decir en este sentido. Y luego, por otro, también hacer un llamamiento a que los pequeños comercios hagan también una reflexión para ver cómo pueden y que deben, como están haciendo en otros países, para adaptarse a las nuevas tendencias, los horarios, la flexibilidad y otra serie de cuestiones que son necesarias, pero siempre con ayuda. Don Aurelio es presidente precisamente del Colegio de Agentes Comerciales, que hay muchas personas de estas que son precisamente están colegiadas, etcétera, etcétera, y que ve el problema aún más de cerca.
Bueno, nosotros somos un observatorio, yo creo que muy privilegiado de la evolución de la economía, de lo que puede suceder, porque vemos las tendencias. Cuando uno visita un comercio, te fijas en las estanterías y ves la rotación de un producto. Enseguida ves si los productos se estancan, si no se estancan, dónde se mueven, dónde se venden, y dónde el comercio se hunde. Pero esto, vamos a lo que son las políticas globales. O sea, no hay una visión global de la economía. Aquí nos perdemos en el corto plazo y en el momento. Y esto sucede porque el pequeño comercio no está en la cabeza de los dirigentes. Nunca verá usted a un dirigente que va a inaugurar un pequeño comercio que se abre, pero verá cuando van a cortar la cinta, cuando se abre una gran superficie. Ahí está el presidente, todos los consejeros y todos los demás, incluso con una tijera enorme simulando que cortan la cinta. Y esto lo hacen el PP, el Partido Socialista, esto lo hacen todos los partidos porque están rendidos a los grandes. Y lo que no está en la cabeza de un dirigente, don Gervasio, no existe. Y no está el pequeño comercio en la cabeza del dirigente. El pequeño comercio... Ni de los medios. Bueno, los medios es que vamos a hablar luego de los medios. Es que es la supeditación más absoluta a lo que diga, a lo que dicte un gobierno, porque si en los medios hubiera un poco yo diría, de pudor profesional, pues no asistirían a ruedas de prensa donde no les permiten preguntar, ¿no? O sea, y esto ya ve usted que está pasando. Se criticaba mucho a gobiernos anteriores aquello del plasma, y hoy con una sonrisa le dicen: no admito preguntas, ¿no? Alguien que debe estar al servicio del pueblo y de los medios, pero los medios lo tragan todo ahí. Yo creo que en esto también influye la nueva generación de periodistas, pues que están supeditados a esto. Bueno, lo que quería decir es que la tendencia lo del pequeño comercio es una corriente imparable. Don Carlos pedía la palabra. No, yo simplemente hay una cosa que me acabo de acordar, que no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, es muy curioso. Aquí cierra una empresa que es un drama de 50 trabajadores, salen los medios de comunicación, los políticos se preocupan, reciben al comité de empresa y parece que es un drama autonómico o incluso a veces nacional si hablamos más de 50 personas. Pero sin embargo, cierran 50 establecimientos en un día o incluso más y pasa totalmente desapercibido. 50 autónomos que cierran con sus correspondientes trabajadores, que suelen ser muchos más, pero ese drama, que es un drama diario y un drama que afecta a muchísimas familias en nuestra comunidad autónoma, como bien dice don Aurelio, pasa totalmente desapercibido. Bueno, pues vamos a contar una exclusiva. Bueno, no una exclusiva, porque hay medios que se dedican al sector marítimo que lo han contado. Ese sería un tema, por ejemplo, también, no de portada, pero sí de medio telediario, medio informativo o de la prensa diaria, y esto pues se lo vamos a contar aquí en Pulso Empresarial, porque parece, lo que les vamos a contar parece de ciencia ficción. Lo que les vamos a contar le parece un tema de platillos volantes. Pero esto es cierto, como que estamos aquí ahora nosotros tres en el estudio. Hay un sistema de posicionamiento de buques, el vessel position, que los barcos desde que salen de puerto o donde están en la astillería, etcétera, sabe uno por una aplicación dónde está el barco, el buque comercial en cuestión. Y si está navegando normalmente, si usted está suscrito, tiene velocidad, incluso el viento que hace en la zona, velocidad, nudos, posición. En algunos casos automáticamente hay un pequeño decalaje de minutos. Bien. Eso es muy importante para los agentes marítimos, para las compañías navieras, etcétera. Bien, esta es una prueba de que aquí hay algo, y va unido también a lo de la pandemia, que yo lo tengo cada vez más claro, que se nos escapa. Resulta que están desapareciendo el 90% de los buques, entran en zona marítima de China, y a través de interferencias o de lo que sea desaparecen. Y no saben las navieras dónde están los buques. Esto, se lo estoy contando, esto viene en las páginas marítimas, no lo pueden comprobar. El otro día en el programa aquí Pulso Empresarial con el gran economista don Juan Iranzo le decíamos, y él estaba de acuerdo, todo lo que está pasando no es fruto de la casualidad. Esto es un guión escrito. Yo lo tengo más claro que el agua. Más claro que el agua. Bueno, esto que debiera de haber puesto a los países occidentales y decir, oiga, ¿qué pasa aquí?, lo oculta. El sometimiento a China empieza a ser dramático y las libertades del mundo occidental peligran. En ese aspecto estamos.
y Occidente, la ciudadanía de Occidente, reacciona, o nos vamos, como diría al carajo, ¿no? Se decía mucho en Cuba, nos vamos al carajo y nuestras libertades vuelan. Se está siguiendo el plan previsto por China. Esta es una prueba, porque nadie nos lo explica, pero es que son el 90%, dice las páginas marítimas, desaparecen. No sabes si está llegando a Hong Kong o está cerca de la costa, o llega a un punto en que desaparecen del posicionamiento. Bueno, don Carlos, esto no es de ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo parece, ¿no? No, lo conocía, pero como otras muchísimas cosas... ¿Es de ciencia ficción? No es de ciencia ficción, desgraciadamente es verdad. Y desgraciadamente es verdad como... Pero parece de ciencia ficción. En principio parece de ciencia ficción, pero no es así. Como otras muchas cosas que están pasando totalmente desapercibidas, que aquí hemos comentado y que parece que la gente no le da importancia. Y de esa ecuación yo tampoco descartaría otro elemento importantísimo que es Rusia, que también está haciendo su juego en este papel, en esta guerra que hemos dicho aquí, que se está librando otra guerra a otro nivel. Las guerras siempre han tenido un factor económico importantísimo, y esta es una guerra en principio sin muertos por arma de fuego. En principio, y digo en principio porque no tenemos que olvidar tampoco las injerencias ahora mismo de China y el sobrevolar aviones suyos sobre el espacio aéreo de Taiwán. Tampoco tenemos que olvidar, y lo hemos dicho aquí, el rearme que se está produciendo y que a nosotros nos afecta muy de cerca en el caso de Marruecos y de Argelia, que ya nos ha traído ese conflicto, el corte del suministro de gas de Argelia que pasaba por Marruecos. Curiosamente, seguimos aquí. Y además, y lo hemos visto, en España lo vivimos también con el tema del independentismo catalán, del que cada día hay más pruebas de que la Unión Soviética, Rusia ha estado y está muy detrás en la desestabilización de lo que es la Europa occidental. Nos está pasando un poco como la antigua Unión Soviética, que mientras la Unión Soviética se llenaba de reactores nucleares, aquí pagaba y forzaba al cierre, y aquellas antiguas, muchos las hemos vivido, aquellas pegatinas de nuclear, no gracias. Sin embargo, la Unión Soviética, que subvencionaba, como subvenciona Venezuela, a nuestros partidos comunistas aquí, o Dios sabe cómo los vamos a llamar, que están buscando la desestabilización de nuestras economías, están buscando la desestabilización política, nos están ahogando con el tema de las fuentes de energía, se está produciendo una guerra y vivimos esto, estamos en el albur. ¿Sabe cuál es el problema? Que una parte de los actores occidentales, por ejemplo el fondo BlackRock tiene el gran negocio en China, ahora sabría los negocios del hijo de Biden con China, pero es que esto aquí no sale. La venta, bueno, eso en Estados Unidos hay un debate tremendo. Es decir, es que el mundo se está concentrando en 200, 400 personas y en China. Esto es un peligro latente con la humanidad. Perdone, ¿qué le parece lo del vessel position? Bueno, usted hablaba de cómo ahora se pierden los barcos cuando entran en zonas chinas, y es que, bueno, posiblemente hayan nacionalizado el Triángulo de las Bermudas. Sí. Es decir, que eso haya pasado en este momento a la China. Pero no, mire usted, en este... No es que se desaparezca el buque, desaparece donde está, ¿eh? Ojo, porque igual alguien no lo entiende. Desaparece donde está. Es una broma. No sabe si está a 40 millas del puerto, a 80 o... Es una broma, pero mire, en este momento es que se está viviendo... El capital no tiene ideología, el dinero carece de ideología, y se está viviendo el marxismo de los multimillonarios. Exactamente. Porque en el marxismo han encontrado una ideología con un sostén filosófico importante que no encuentran en la derecha o en el fascismo. Entonces es muy cómodo, y además lo pueden imponer porque el capital hoy lo puede todo y hay una supeditación absoluta del mundo al dinero. Entonces lo puede todo, pues van a hacer el marxismo, o han hecho ya el marxismo de los millonarios. Es la hegemonía del capital. Da igual que sea de izquierda que de derecha, que ya no existe, si ya los que hablaban están aquí, interrelacionados. Los que más recientemente han hablado del comunismo como filosofía, decían que eso ya no existe, izquierda y derecha, son los de arriba y los de abajo. Y entonces nos encontramos con un pequeño grupo que son los de arriba, que dominan el mundo. Además, es lo que usted decía, es cierto, todo esto está escrito.
El que piense que es que esos grandes capitales están dormidos esperando a ver hacia dónde evoluciona el mundo, eso no es cierto. Dirigen el mundo. Los que esperamos a ver qué sucede somos el resto de los ciudadanos del mundo, que no tenemos armas ni para ver esto, ni para preverlo, ni para luchar contra ello. Por tanto, las tendencias que están marcando esas son corrientes que van a seguir y están alimentadas por dirigentes, porque usted está viendo ahora, por ejemplo, que es de vergüenza ver con quiénes se está reuniendo un expresidente español, Zapatero, en México. ¿A qué iba México, señor Rodríguez Zapatero? El lunes pasado iba a México en un avión con dos, tengo información, con dos escoltas. Él viajaba en business, iba viendo películas, llevaba un escolta al lado y otro escolta en turista. ¿A qué iba México? Este señor, que esto empieza a ser escandaloso, pero esto es una pata más. Yo recuerdo, ya hace años hubo un movimiento similar, luego puede haber cambios porque la política va cambiando en función de, a veces no se sabe por qué, pero los planes no siempre salen como tienen previsto. Yo pienso que esta corriente que ahora domina el mundo y que además durará tiempo, algún día se romperá. Pero lo cierto es esto, hoy se puede hablar de Latinoamérica, como decía un librito muy antiguo de los años 60, Latinoamérica al rojo vivo. O sea, hoy tenemos una tendencia que va a proceder, y lo están alimentando porque hay una debilidad por el resto de las ideologías, con un presidente de Estados Unidos, el país más poderoso, que está en otro lado, ¿no? Que es un hombre que tiene lagunas, que tiene lapsus, que tiene... Vamos, y esto, el señor que puede apretar, y que le ha puesto el globalismo. Y que es el que puede apretar un botón. Claro, pues esto es la hegemonía del dinero, don Gervasio. Bien, nos queda poco tiempo, pero como tenemos una memoria de pez, cojan ustedes la hemeroteca del año pasado por estas fechas. Ven el mismo plan de vuelo, iba a decir el mismo plan de vuelo, el mismo plan de ruta, con la variante, ¿se acuerdan de la variante de Sudáfrica? Que quedó luego... Bueno, solo que esto ha sido más escandaloso porque todos los representantes de Botswana, que es donde va salido, etcétera, dicen, pues es que tiene una gravedad menos que una gripe. Sí. Entonces, claro, pero en ese día les han hecho miles de transacciones, gente que ha ganado, que ha perdido, que ha apostado a menos, etcétera. Bien, vamos a decir una cuestión de esperanza que no se está saliendo en los medios. Yo creo que esto va a acabar lo que está pasando en Italia, en Inglaterra, grandes manifestaciones ante los medios de comunicación. Y yo no es que esté exhortando a eso, pero ahí está una de las claves. Le voy a contar una cosa clara. Ahora va a haber un manifiesto de intelectuales franceses e italianos de primera división que están recaudando dinero para hacer una gran televisión europea, porque el problema que tenemos es que estamos sometidos a la libertad. Y yo, en este pequeño espacio, si están de acuerdo, vamos a luchar por la libertad. La libertad que vemos que se coarta a unos periodistas en el Congreso que no les dejan preguntar. La libertad que dicen una presidenta de una Comisión Europea que debía de conocer los tratados internacionales firmados desde los años 40 por Europa y que dice que igual hay que obligar a vacunar a todo el mundo. O un presidente italiano que dice que sí, o un expresidente del gobierno de España como el señor Rajoy que dice, no, bueno, y al que no se quiere vacunar se le hace más o menos la vida imposible, que lo dijo en este programa de motos. Estamos rodeados de gente que ni conoce las leyes, que ni es democrática y que ha entrado en locura. Las causas se están viendo. Esto es un plan globalista, no tiene otra explicación, porque si no, mire, vamos a decir una cosa, lean el último artículo, Expansión, 2 de diciembre, artículo de uno de los grandes sabios de este país, les doy fe, don Fernando del Pino Calvo Sotelo, también tiene en su página, léanlo y después lo contamos. Don Carlos, muchísimas gracias y un abrazo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias.
Música